Barroco español, o barroco en España, es un concepto de la historiografía del arte, de la literatura y de la música, y genéricamente de la historia de la cultura, que se utiliza para clasificar y definir las manifestaciones culturales de la época del barroco, aproximadamente un siglo y medio, entre 1600 y 1750, localizadas en España. Por desgracia, y a pesar de ser una época tan fructífera, si hay una palabra que define las circunstancias políticas, económicas y sociales del siglo XVII español es esta: crisis. La situación económica española en los momentos finales del reinado de Felipe II es de bancarrota total. En el siglo XVII gobernarán tres reyes: Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que dejarán el poder en manos de hombres de confianza, también llamados privados o válidos, a menudo elegidos equivocadamente. El empobrecimiento económico y financiero a lo largo de todo el siglo XVII, además del fin de la dinastía de los Austrias con Carlos II, crece vertiginosamente, ayudando por la explosión de los moriscos, las guerras, el hambre y la peste. La sociedad española sigue dominada por el alto clero y la alta nobleza. Esta última se reduce en número y aumenta en riqueza. La vida económica se apoya en una burguesía que realiza pocos progresos y un campesinado donde cada vez hay más propietarios y menos jornaleros. En definitiva, hay un gran contraste entre los lujos de la corte y la pobreza de la mayor parte de la sociedad. Como consecuencia de todos estos condicionamientos, el barroco muestra preferencia por una serie de temas y de marcas estéticas que sirven para la definición de su época y su caracterización. Las más significativas son las siguientes. El paso del tiempo y la muerte son dos de los temas predilectos del barroco. Se valora la invención, la novedad, la originalidad, el ingenio de la acumulación y la exageración, también conocida como hipérbole. El arte barroco está en movimiento, en tensión. Predomina el contraste, el claroscuro, la asíntesis, la oposición entre contrarios. En cuanto a la literatura, el siglo XVII y el auge de las premisas barrocas coincidieron en España con un brillante y fecundo periodo literario que dio en llamarse Siglo de Oro. Estéticamente, el barroco se caracterizó, en líneas generales, por la complicación de las formas y el predominio del ingenio y el arte sobre la armonía de la naturaleza. Constituía el ideal renacentista. Entre los rasgos más significativos del barroco literario español, resulta relevante la contraposición entre dos tendencias denominadas conceptismo y culteranismo. Conceptismo fue cultivado por Francisco de Quevedo y el culteranismo por Luis de Góngora. El conceptismo se preocupaba esencialmente por la comprensión del pensamiento en mínimos términos conceptuales, a través de contrastes, elipsis y otras figuras literarias. Por el contrario, los culteranos buscaban la delectación de una minoría culta mediante el recurso a metáforas, giros, hipérboles, o modificación de las estructuras fraseológicas en busca del máximo preciosismo. En cuanto a la literatura, su ámbito fue cultivado por algunos virtuosos de esta. Siglos después de sus increíbles y extraordinarias obras, aún siguen siendo estas vistas. Sus autores principales son los siguientes: Baltasar Gracián y Morales. Este escritor nació en el año 1601 en Zaragoza y murió el 6 de diciembre de 1658. Fue un escritor español del siglo de oro que cultivó la prosa didáctica y filosófica. Entre sus obras destaca El Criticón, que constituye una de las novelas más importantes de la literatura española, comparable por su calidad al Quijote o incluso a la Celestina. También tenemos al gran Francisco Quevedo. Quevedo nació en Madrid en el seno de una familia de hidalgos provenientes de la aldea de Mejorís. Enseguida mostró una gran enemistad con el poeta Luis de Góngora, que manifestaba con poemas parodiados sobre él, de los cuales uno de los más exitosos fue el de A una nariz. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un peje espada mal barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz sayón y escriba, uno vivió nasón mal narigado. ¿Cómo olvidar al famoso Lope de Vega? Félix Lope de Vega y Carpio fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos del siglo de oro español. Por la extensión de su obra, uno de los más prolíficos autores de la literatura universal. El llamado Fénix de los ingenios, y por su enemigo Miguel de Cervantes, monstruo de la naturaleza,
renovó las fórmulas del teatro español en un momento en el que el teatro estaba en sus horas más altas. También se enemistó mucho con Góngora y totalmente estuvo rivalizado con Cervantes. A este genial escritor se le atribuyen nada menos que 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y varios centenares de comedias, según Juan Pérez y Montalbán, 1800. Por último, menciona el inigualable de Miguel de Cervantes Saavedra. Tuvo muchas profesiones, entre las cuales figura un soldado, novelista, poeta y dramaturgo español. Es considerado una de las máximas figuras de la literatura española, universalmente conocido por haber escrito Don Quijote de la Mancha. Muchos críticos lo han escrito como la primera novela moderna y una de las mejores de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Se le ha dado el sobrenombre de Príncipe de los Ingenios. La conclusión es que el barroco fue un movimiento artístico revolucionario en aspectos como la literatura, arte y arquitectura. Asimismo, fue una era innovadora que cambió el mundo occidental por su pensamiento, sus geniales artistas e inigualables descubrimientos, pasando a ser uno de los tiempos más gloriosos de la historia de la humanidad.